Bien, el doctor Rubén Chaya es un hombre de La Roque, tiene 44 años, no casi 50, como había dicho Nahuel aquí, de manera irresponsable. Es flamante vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná y a su vez preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Así es, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, buenas noches la audiencia y sí, Es así. 44. Le vamos a hacer un reclamo a... Yo creo que tiene que mandarlo por eso en alguna, buscar la forma, Sin digamos, sin escala, ¿no? Por lo menos 2 días, digamos, una especie de arresto preventivo. ¿Cómo no? Bueno, es bueno de que haya gente joven en lugares así, digamos, de preponderancia en lo que sería la superestructura, digamos, penal de la provincia, ¿no? Es un reconocimiento, me parece, a decir, bueno, hay toda una generación que está viniendo con capacitación, con trabajo, con conducta, y hay que apostar, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vive usted? Yo por ahí no quiero, digamos, hablar de mí, sino de la generación, como vos decís, y creo que lo que me ha pasado a mí en estos 21 años que llevo de abogado, es también haber transitado por todas las etapas, desde ejercer la profesión hasta ser empleado del Poder Judicial en Buenos Aires, hasta ser secretario, fiscal, juez de primera instancia, juez de Cámara, secretario de la Sala Penal y, bueno, ahora en la Cámara de Casación, rindiendo también los concursos, escribiendo, y lo que a mí me da la pauta es que no se necesita ser obsecuente, no se necesita hablar en el mismo idioma que hablan todo el mundo para llegar a algunos lugares, y que peleando, manteniendo una postura, tratando en lo posible de ser coherente, siendo responsable y bueno, y aguantándose algunas cosas también de críticas, y como todo, a la larga las cosas llegan. Y a mí, soy honesto, creo que algunos merecimientos me han llegado anticipadamente, y de hecho creo que estoy por ahí en una edad, en cargos que por ahí son para 50 y pico de años o al final de la carrera, pero bueno, también lo tomé como un desafío de intentar cambiar algunas cosas por las que vengo luchando hace varios años. ¿Y cómo se está mirando los cambios implementados a partir del nuevo código, digamos? O sea, que ya está en buena parte de la provincia, salvo Paraná, que sí, entiendo que estará en los próximos meses, ¿no? Sí, la reforma procesal penal, que ya lleva 5 años en la provincia, ha dado muestras de que se puede cambiar siendo austeros, que se puede cambiar una forma de trabajar y una cultura de trabajo desde el convencimiento. Por supuesto, siempre van a ser escasos los recursos y siempre van a ser escasos los esfuerzos nuestros por cambiar, pero que se puede cambiar, y de hecho hemos logrado cambiar en una cosa sustancial que la gente se va a dar cuenta. Hemos logrado reducir los plazos a niveles drásticos y a niveles que son reconocidos a nivel nacional y de afuera, sin la bandera de la mano dura, de la cárcel para todos, sino trabajando con respeto de garantías constitucionales para las partes, pero que el juicio se haga rápido en el tiempo. Y de hecho, la mayoría de los lugares donde la reforma funciona, con las correcciones que hay que hacer, con lo que haya que cambiar, esa ha sido la principal bandera, que los casos más importantes de la sociedad se dirimen rápidamente. Doctor, ¿dónde considera que se avanzó más de lo esperado? Digamos, o sea, como que sorprendió la eficiencia, digamos, del sistema. Yo creo que el principal avance que hemos hecho es en transparencia republicana en las resoluciones que se adoptan en materia de investigación penal preparatoria. Entre Ríos es una de las pocas provincias, y creo que es modelo a nivel nacional, por lo que vienen a verlo y demás, en que todas las resoluciones de la investigación penal preparatoria se toman en audiencias orales, y esas audiencias orales son públicas, es decir, puede ir la prensa, puede ir la gente que está involucrada, pueden ir los vecinos a mirar, y eso es calidad institucional, es transparencia en las decisiones. Nosotros venimos de una cultura en que nos enseñaron la facultad y demás que los jueces tienen que hablar por su sentencia, y eso nos ha hecho un poco aislarnos de la sociedad y por ahí no poder explicar lo que decidíamos. También cada cual interpretaba lo que quería, y sobre todo las partes o la prensa o lo que fuere,
y el juez no podía explicar cuál era su resolución. Con esto de que las resoluciones son públicas, se ganó en transparencia, se ganó en calidad institucional y republicana, y ese para mí es el principal avance. Y por supuesto, para no aburrirlo por ahí en el comentario, pero para mí lo que hay que avanzar y lo que mayormente falta es un plan de política criminal, como hay un plan de económico, debería haber un plan de viviendas, tiene que haber un plan de política criminal donde la provincia esté dividida de acuerdo a la conflictividad y se trabaje por áreas, por zonas, porque no es lo mismo Paraná que Concordia, no es lo mismo Concordia que Gualeguaychú o que Rosario del Tala. Para mí eso es una gran materia para la que hay que trabajar y creo que eso, junto con los investigadores judiciales o lo que fuera algo así como una policía judicial, son materias pendientes muy importantes y que traerían un poco de mayor eficiencia en la investigación. Por allí hay algunos cuestionamientos a me refiero desde los abogados más experimentados, digamos, de que hace mucho tiempo vienen trabajando en su rol de letrados, a la falta de experiencia de fiscales que han debido ser nombrados ante esta situación, en virtud de algunos casos resonantes que por allí quizás se vieron superados, digamos, ¿no? Esto cómo lo van, yo estoy de acuerdo, digamos, con la incorporación de las nuevas generaciones, pero bueno, ¿cómo van resolviendo esta Se dieron dos cosas, Daniel. Se dio por un lado que se demandó, los ministerios públicos, sobre todo el fiscal, demandó la incorporación más o menos de entre un 50 y un 80% más de fiscales por lugar. Es decir, donde había 2 hay 4, donde había 4 hay 8, donde hay 8 hay 10, Paraná va a tener 20, 22, depende. Entonces, seguramente eso impacta en la cantidad, pero también se dio en muchos lugares del interior un cambio generacional. Se fueron un montón de fiscales o jueces que ya estaban en la edad de jubilarse, o que estaban por jubilarse, o que están por jubilarse, y entonces se notó todo el traspaso, no solamente de fiscales, sino de jueces o defensores, y eso se nota y se ve, pero es primero hasta que se foguee, como quien dice, se adquiera la experiencia y demás, y segundo, que yo creo que la labor de los fiscales coordinadores, precisamente para eso los instituyó esta reforma, es que a donde haya casos conflictivos, casos más complejos y demás, esté el fiscal coordinador detrás del fiscal, ese joven fiscal o ese fiscal todavía sin la preparación en el campo de la experiencia como para llevar adelante un tema complejo, para que ese fiscal esté asistido, y además el Ministerio Fiscal es una unidad, desde el procurador hasta el último fiscal auxiliar pueden trabajar y representar a la acusación pública íntegramente. Entonces creo que ahí está la labor de coordinación y donde se debería notar lo menos posible esa falta de capacidad operativa que la da la experiencia, como todo. ¿Y qué pasa con la estructura judicial, doctor? Porque uno ve que el Poder Ejecutivo incorpora gente, el Poder Legislativo también. Sí. Pero eso no se ve en el Poder Judicial, que dice, bueno, hay 2.000 personas que se van yendo, se renuevan en función de los que se van. Pero acá esto digamos, ha determinado una mayor cantidad de gente, me parece. Hoy no es como antes que cada turno tiene un número inferior, un número lógico y racional, digamos, de causas, sino que cada turno aquí son 600 causas, porque como pasa en Paraná, no sé aquí en Gualeguaychú, pero o sea, la gente denuncia más, ¿no? Sí, hay mayor cantidad de conflictividad, eso es innegable. Hay mayor cantidad de gente que denuncia hechos que antes no denunciaban, es innegable. Que además es un avance, ¿no? Es un avance porque se transparentó, claro. Se transparentó mucho, estadísticamente es un 25% lo que se transparenta cuando los fiscales actúan desde el primer momento. Esto es acá y en casi todos lados. Nosotros tenemos lugares donde el primer año se nos elevaron al 25%, y no es que hubo un 25% más, sino que se denuncia un 25% más. Lo que sucede en la estructura nuestra es que no aumentó demasiado, de hecho estamos en casi la misma cantidad un poco más de funcionarios magistrados y de empleados. Sí se cambió un poco y se está cambiando un poco la forma de trabajar. La estructura judicial, como se la conoce, que tiene un juez, un secretario y toda una estructura jerárquica, viene de la época napoleónica, tiene 200 o 300 años.
y se tramitó de igual forma un homicidio que un hurto simple, se le dio, es decir, el mismo trámite sin diferenciar el tipo de delito y sin diferenciar la persona que intervenía. Y todo se delegaba en manos o en la decisión última del juez. Ahora con las herramientas de salidas alternativas, con la mediación, la conciliación, la reparación, el juicio abreviado y demás, se trata de simplificar procesos dándole respuesta a un grupo de procesos que antes no se le daba, y también se trata de que la estructura judicial o la estructura de investigación se ocupe de los casos más trascendentes que va a llevar a juicio. En realidad no aumentó demasiado, pero sí se ha cambiado, por eso insisto, la forma de trabajo, y en eso se está trabajando la forma de organización. Se intenta hacer oficinas de servicios comunes que trabajen para todos los fiscales o para todos los jueces, porque si no es como que otra vez se lo daba ejemplo, es como que la casa nuestra tuviera tantas salidas a la calle o tantas puertas como habitaciones, y esto la idea es que haya una mesa de entrada general que trabaje para todos los fiscales o para todos los defensores o para todo el Poder Judicial. Por eso no es tanto el impacto en cantidad de personas, sí es la forma de que esas personas trabajen. ¿Y cómo se resuelve el tema de los delitos complejos? Porque uno ve que si ha habido una falencia histórica en los últimos 20, 25 años de la justicia fue cómo investigar la corrupción. Sí. O sea, uno sabe que en los esquemas de corrupción los representantes del poder político o de la estructura política tienen 1000 vericuetos para ver cómo esquivar los lugares de control. Por allí los órganos de control no funcionan como deberían, digamos, ¿no? O sea, venimos de un hecho como el que reactivar al procurador del Superior Tribunal, el caso de la situación en el Senado, periodo 95-99, que bueno, ahora va a ir a juicio el ex vicegobernador, Alanís, y varios de sus colaboradores por los desvíos millonarios, digamos, pero bueno, el propio procurador cuando hace su dictamen, le enrostró al Tribunal de Cuentas el mal accionar de los auditores, digamos. O sea, ¿cómo van trabajando ustedes, digamos, en cuanto a pedir o a exigir? Decir, bueno, señores, ustedes Tribunal de Cuentas son organismos de control, ustedes Contaduría General de la Provincia son organismos de control, trabajen con estos parámetros, digamos, no se pueden pasar los elefantes de nuevo que han venido pasando en mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda los delitos de administración pública, los delitos complejos, no solamente de administración pública, lo que sucede es que la justicia provincial tiene la administración pública como un delito complejo, es decir, los delitos de administración pública, o los delitos económicos, diríamos. Están los delitos de narcotráfico, los delitos de tráfico de armas, de trata de personas, todos esos delitos complejos necesitan una estructura distinta, y yo entiendo que hasta en cierta forma, no digo independiente, pero sí con una estructura organizacional distinta a la tradicionalmente el juzgado o el fiscal aislado, porque son delitos donde se maneja información que es difícil de descifrar o es difícil de procesar por parte de un funcionario con la preparación de abogado. Es decir, necesita, si es de administración pública, va a necesitar contadores, va a necesitar gente especializada en administración pública y demás, que le permite investigar esos delitos y que no le encomiende la pericia a alguien que está dentro de la estructura y que está habituado a hacer pericias de otra índole. En los casos de administración pública que se han llevado a juicio... Yo recuerdo, el sector de contadores en el Superior Tribunal, creo que eran 2. Hay uno. Uno en la sala penal, hay uno solo, para toda la provincia. Poco, digamos, o sea, no es muy poco. Sí, por eso digo, pero esto ahora va a estar en manos de la Procuración, y la Procuración debería, incluso la Constitución prevé que haya un fiscal para trabajar en temas de corrupción, pero de todos modos, yo creo que más allá de que haya un fiscal o no un fiscal, lo que debería haber es un equipo de técnicos especialmente preparados para investigar esos delitos cuando se dé un hecho, una denuncia o una sospecha de corrupción, como debería haber o como hay en los delitos complejos que tienen que ver con narcotráfico, como digo, con tráfico de personas y demás. Creo que es una materia pendiente, y es una materia pendiente porque cuando uno recorre las cárceles de la provincia y ve la población carcelaria, ve
personas privadas de libertad por distintos hechos y precisamente por claro, hechos de corrupción hay el muy 0,1 sí, son de delitos de corrupción. Sí, y las condenas también. Pero Entre Ríos de todos modos tiene condenados por delitos de corrupción. Sí, por supuesto. Sí, eso las diferencia incluso de otras provincias. Doctor, a ver si le aclara a la audiencia, porque estaba viendo uno de los mensajes que nos llegan de qué diferencia habrá entre ustedes como Cámara de Casación Penal y lo que fue o lo que sigue siendo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. La Sala Penal del Superior, primero, las exigencias constitucionales de cuando se creó el Superior Tribunal de Justicia o se unificó la provincia bajo el Superior Tribunal de Justicia como Tribunal de Casación, era una casación por motivos jurídicos, por motivos técnicos, específicamente jurídicos, y por lo que se llama la unificación nomofiláctica, es decir, la unificación de la jurisprudencia en la provincia en base a vicios de derecho. Hoy la Corte Interamericana de Justicia incluso ha condenado a la Argentina, hay un caso Mohamed, está el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, el caso Casal de la Argentina y demás, que exigen una doble instancia, es decir, un doble juicio de mérito, que la sentencia sea analizada para que una persona pueda ser condenada al menos en 2 oportunidades sobre el mérito de la condena. La Cámara de Casación viene a cumplir con esa suerte de mandato constitucional y la Sala Penal queda reservada para lo que sería en materia nacional el recurso extraordinario, es decir, para nosotros el primer control que va a tener la sentencia y un control adecuado a las garantías de hoy constitucionales y demás es el Tribunal de Casación. Y para recurrir al Superior Tribunal se tienen que dar los motivos ahí sí del recurso extraordinario federal en lo que es el mismo, con los mismos requisitos que lo tiene la Corte Suprema. Es decir, la idea es que las provincias retomen su autonomía judicial y las causas terminen, al menos en la medida de lo posible, en la competencia de la justicia provincial. Una última, si bien es un área federal, pero por allí a mí me sorprende que el gobierno nacional siga, como el caso aquí del senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, que logró que se apruebe un juzgado federal aquí en Gualeguaychú. Pero uno ve que el juzgado federal de Victoria hace, no sé, 5 o 6 años que está autorizado para que funcione y no funciona, o sea, no tiene estructura. Lo mismo pasa en Concordia. Yo creo que hay otro un tribunal también en Concepción del Uruguay, ¿no? Tribunal Local, sí. Esto lo hablan, digamos, de decir, bueno, señores, a ver, ¿cómo hacemos? Soy honesto, Daniel, nosotros no tenemos institucionalmente ningún tipo de diálogo con la justicia federal, salvo cuando a mí me tocó ser presidente de la Cámara de Concepción del Uruguay y cuando hubo hechos que conmocionaron la ciudad y se trabajó en un plan de seguridad, al menos intentamos trabajar en un plan de seguridad con la Intendencia y demás, fuimos convocados todos y ahí tuvimos algún que otro diálogo institucional. Pero no hay, por lo menos desde la estructura nuestra, no sea a nivel superior tribunal, la justicia federal se maneja con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tienen otros tiempos. De hecho, la pregunta suya apunta hacia la organización, pero yo lo digo en lo diario, y esto lo digo a título personal, no hay casi ningún delito grave de los comunes, de los de justicia ordinaria que nosotros tengamos que procesar, llevar a juicio y decidir que no estén vinculados al narcotráfico. O que no estén vinculados al consumo, a la venta, a la zona o demás, a lo que se llama las zonas donde se vende, y nosotros en cierta forma somos los que sufrimos las consecuencias de eso y no tenemos la capacidad para operar en eso porque legalmente no estamos habilitados para hacerlo. Por eso también esa discoordinación o esa falta de coordinación se ve en esos aspectos también. Claro. Una última, doctor, y agradeciendo la presencia. ¿Y cuánto le preocupa o cómo está mirando los niveles de violencia que se están generando y produciendo, llámese Paraná, Concordia, se ve también casos en Gualeguaychú, donde uno ve que se ha incrementado mucho el delito menor, el arrebato, pero ese arrebato está derivando en situaciones de violencia y hasta
digamos, una situación de muerte como la que sucedió la última semana en Paraná, donde mataron a un contador porque después de robarle la moto al hijo, digamos. Sí, ¿no? Yo, si tengo un minuto, Daniel, lo que quiero decir es que muchas veces la provincia nos pasa lo mismo que nos pasa con la nación. Yo quise prendan el noticiero acá en Gualeguaychú un sábado a la mañana y quiere ver la temperatura de Gualeguaychú y no hay un canal de Gualeguaychú o sea, ninguno que transmita, entonces tenemos que ver la temperatura de Buenos Aires y lo mismo sucede con los delitos y demás. Lo que quiero decir es que Gualeguaychú no es lo mismo que Paraná. Paraná tiene una situación totalmente distinta, lleva 22 homicidios lo que va del año, 21, y el año pasado tenemos venido con 22 todo el año. Entre Ríos desde enero del 2013 a hoy lleva 122 homicidios, con lo cual está más o menos la media nacional de los últimos 20 años, homicidios hasta sexta a nivel nacional, que son entre 60 y 104 a nivel anual, digamos, con lo cual los lugares donde ha aumentado el delito violento, llámese homicidios, homicidio en ocasión de robo y demás, son básicamente Paraná y Concordia. Gualeguaychú, Concepción y demás tienen casi la misma tasa de homicidios de hace varios años, pero sí han aumentado algunos delitos tipo de arrebato y demás que son más violentos, y por supuesto que nos preocupa, pero la preocupación nuestra tiene que ser porque esa persona que comete un delito sea juzgado rápidamente, porque en la justicia no tiene la responsabilidad de la prevención, pero yo siempre digo que tiene cierta responsabilidad en la comisión de nuevos delitos si esa persona que tenía que estar privada de libertad por condena no fue condenada en tiempo por algún tema de la justicia. Es decir, hay lo que se llama prevención general o prevención especial que nosotros tenemos que trabajar, y eso se logra con mayor legitimación o mayor legitimidad y con mayor temor de la gente que va a cometer un delito a ir presa. Es decir, si la persona sabe que si comete un delito está fuera de la ley, va a quedar detenida o va a ser juzgada y después detenida, yo creo que esa es la mejor prevención que nosotros podemos aportarle a la sociedad. Y en eso estamos tratando de reducir los plazos.